En el mundo inicia en Estados Unidos, donde un tribunal de apelaciones de Nueva York ratificó que el presidente Donald Trump debe pagar $83,3 millones a la escritora Elizabeth Jean Carroll por difamación tras atacarla públicamente luego de que ella lo acusara de violación en 2019. La decisión fue tomada por unanimidad por 3 jueces del segundo circuito. Los miembros de esta corte federal con sede en Manhattan rechazaron los intentos de Trump de anular la sentencia alegando inmunidad presidencial y calificaron las indemnizaciones como justas y razonables. En ese sentido, del total a pagar, $65 millones corresponden a daños punitivos por actuar con malicia real, es decir, sabiendo que sus declaraciones eran falsas o ignoraban la verdad, y el resto a daños y perjuicios. Este caso se suma a otro proceso independiente en el que Trump fue hallado responsable del abuso sexual contra Carroll en un probador de una tienda de lujo en Nueva York a mediados de la década de 1990. En ese juicio, celebrado en 2023, el jurado le impuso $5 millones adicionales por daños y perjuicios tras determinar que también la difamó en declaraciones hechas en 2022 después de dejar la Casa Blanca. Al menos 8 personas murieron y 45 resultaron heridas tras el choque entre un tren de la empresa Canadian Pacific Kansas City y un autobús de pasajeros de doble piso en Atlacomulco, Estado de México. El accidente ocurrió en una zona industrial y quedó registrado en un video difundido en redes sociales en un hecho confirmado oficialmente por la Protección Civil del Estado. La compañía ferroviaria lamentó el hecho, colabora con las autoridades en la investigación y pidió a la población respetar las señales en los cruces. Aún se desconocen las causas del siniestro, que recuerda a otro ocurrido en agosto en Guanajuato donde murieron 6 personas, pero se presume que fue por causa de una imprudencia vial de parte del conductor del bus, quien se cruzó en la trayectoria del tren en momentos previos a su paso a la vía que le corresponde. El presidente argentino Javier Milei reunió a su gabinete en una serie de encuentros desde ayer para analizar la dura derrota de su partido La Libertad Avanza frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. La lista peronista Fuerza Patria, liderada por Axel Kicillof, obtuvo más del 47% de los votos frente al 34% del bloque del presidente, superando ampliamente las previsiones de las encuestas. El revés amenaza las aspiraciones del oficialismo para ampliar su presencia en el Congreso en las elecciones nacionales de octubre y representa una victoria clave para el peronismo en ese sentido. En el encuentro participaron ministros clave y asesores con el objetivo de repensar la estrategia para los comicios venideros, entre ellos el jefe de gabinete Guillermo Francos, quien reconoció una brecha entre lo que propone el gobierno y lo que opina la gente. Sin embargo, y pese a la autocrítica, Milei afirmó que no dará marcha atrás en sus políticas, manteniendo su agenda de duras reformas en el país. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. Un conductor de autobús público en Lima, identificado como Arturo Ramón, fue asesinado a tiros frente a sus pasajeros en el distrito de San Juan de Miraflores, en medio de una ola creciente de homicidios y extorsiones en Perú. La policía investiga el caso, mientras líderes del sector transporte como Martín Ojeda denuncian que hasta el 80% de las empresas en la capital pagan a grupos criminales para evitar ataques en su contra. El autobús de este caso pertenecía a la empresa Nueva América y al lugar de los hechos llegaron 2 personas, un hombre y una mujer, quienes lloraron y se abrazaron por largo rato al presenciar el cuerpo sin vida de Ramón. En lo que va del año, la prensa local ha reportado al menos 20 asesinatos de choferes de autobús, junto con un aumento del 29,3% en denuncias por extorsión y un 13% más de homicidios respecto al mismo periodo de 2024. El gobierno de Dina Boluarte ha respondido con la entrega de 1.500 fusiles a la policía, pero no ha logrado frenar la violencia, que también incluye explosiones intencionales contra viviendas, negocios y hasta un banco. Tras la derrota de François Bayrou en la moción de confianza a la que decidió someterse durante este lunes, el partido del presidente francés Emmanuel Macron rechazó las peticiones de la oposición para convocar elecciones anticipadas.
El mandatario pidió a los diputados alcanzar un acuerdo de interés general que permita gobernar hasta las elecciones presidenciales en 18 meses y que, de ejecutarse, esto solo aumentaría la inestabilidad. En ese sentido, el líder del grupo macronista en la Asamblea, Gabriel Attal, aconsejó que la prioridad, contrario a unas nuevas elecciones, debe ser aprobar el presupuesto de 2026 para evitar consecuencias negativas para empresas, particulares o la administración. Attal planteó que este pacto no implicaría renunciar a las convicciones políticas, sino evitar el bloqueo legislativo y sacar adelante leyes fundamentales. También sugirió que, a largo plazo, Francia necesita un modelo institucional distinto al de la Segunda Guerra Mundial, y en círculos cercanos a Macron ha surgido la idea de ampliar la base parlamentaria con apoyo socialista, mencionando incluso al líder del Partido Socialista, Olivier Faure, como posible nuevo primer ministro. Para terminar, tras las redadas del pasado 4 de septiembre en Georgia, Estados Unidos, el ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, viajó a Estados Unidos con el objetivo de arreglar el regreso de los más de 300 ciudadanos del país que fueron detenidos en el procedimiento. Legisladores de distintos partidos del país asiático catalogaron la operación como inaceptable, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la defendió. En ese sentido, el mandatario norteamericano declaró que podía llegar a un acuerdo con los trabajadores surcoreanos para que capacitara a ciudadanos estadounidenses en trabajos como la fabricación de computadoras y baterías. Si bien los políticos coreanos expresaron que estas acciones pueden llevar a los inversionistas de su país a detener su apuesta en Estados Unidos, incluso poco después de que Seúl anunciara grandes inversiones en ese territorio y de una cumbre entre Donald Trump y el presidente surcoreano Lee Jae-myung. Esto también ha llevado a cuestionar qué significa una alianza para los Estados Unidos, el sistema de visados de este país e incluso si es posible ejecutar represalias contra sus ciudadanos que, presuntamente, trabajan de manera ilegal en Corea del Sur. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.